Nada más a ver si ya tenemos ahí el procedimiento. Sí, los compañeros, tanto Alex, Christian y Johnson, ya se encuentran con registro de asistencia. Vamos a ver cómo se van integrando también los demás compañeros. Y sí, correcto. Comentarles, eh, este sábado pues es el tema de la cena navideña, ¿sí? No sé, ojalá puedan comunicarse con ustedes. No sé si alguien tal vez puede ayudarnos llevando un pequeño balón. Bueno, eso ya, su tutor ya se comunicará con ustedes para el tema de hacer poquito de deporte también ese día. Comentarles el agasajo navideño va a realizarse en el parque de Caigán. Ah, ya, dice Alex que nos ha ofrecido enviar. Muchas gracias, Alex, por ayudarnos. Este eh, va a ser en el Parque Carigán. No sé si les explicaron ya ese detalle. Bien, correcto. Entonces, el Parque Carigán. Sí, si es que alguien de pronto tiene otro balón, por favor, llévelo, sí, justamente para hacer a lo mejor un partido más o Dije nosotros. que debe ser balón de fútbol o de vóley. Sí, puede ser cualquiera, no hay problema. A la cuenta Ya. son Tiene muy que, similares. Y que sea Sí, sí, redondo. no, tiene que ser es balón redondo, oficial y Tiene que ser federado. redondo. que sea redondo. Esto, sí, es verdad. Entonces, quienes puedan ayudarnos, ya sea de vóley o de fútbol, bienvenido sea. Muchas gracias por la ayuda. Entonces, bueno, vamos a pasar bonito ese día, es por eso que los invito allá. Bueno, yo estoy trabajando acá, tengo unos proyectos con unos PLCs también. Vamos a realizar algunos temas interesantes el día de hoy. Voy a pasar registro acá. Ingeniero, si por favor le puede decir unos 5 minutitos a Max que está por ingresar ya. Ya, perfecto, ya le paso entonces el Muy amable. respectivo registro de asistencias. Muy bien. Bien, entonces, bien, vamos a ver cómo nos va acá. Bien. Bien. Entonces, bueno, yo he preparado acá la clase del día de hoy, hace referencia al día de hoy. Vamos a revisar protección contra cortocircuitos. Propiamente es la clase del día de hoy, una clase bastante interesante. No sé si acá me ayudo con el tema no me ayuda el video, creo que ahí está mejor. Ya, entonces, vamos a ver esta clase interesante. Buenas noches, Eh, Inge. Hola, Max, bienvenido. Sí, estás con registro también. Entonces, sé bienvenido. Bueno, la clase de hoy hace referencia a protección contra cortocircuitos, tanto en el ámbito residencial como en el ámbito industrial. Entonces, el día de hoy vamos a analizar un poquito de eso, los tipos de cortocircuitos, cómo se dan, circuitos básicos que podrían también evitar este tipo de elementos o choques eléctricos que son muy comunes en instalaciones eléctricas y es importante saber qué hacer frente a estos detalles. Bueno, en introducción voy a darles una brevísima introducción sobre lo que hace referencia y el contenido. Bueno, ¿qué es una definición de cortocircuito? Podemos decir que un cortocircuito es una conexión eléctrica directa entre dos puntos de un circuito. Puede ser esta fase neutro o positivo y negativo. Es decir, cuando no hay de por medio en la unión de estos polos una resistencia, sino que éstas se unen de forma directa, provocando, por supuesto, una corriente excesiva que puede tener graves consecuencias, como por ejemplo sufrir el usuario quemaduras o afectaciones en sus órganos, o en el caso de materiales, la destrucción de dispositivos o de
o de electrodomésticos en los hogares. Entonces, es interesante tener en cuenta estos puntos para tenerlos y ver cómo poder actuar frente a estos sucesos que se dan. Entonces, la importancia de la protección eléctrica es evitar riesgos de incendios. Miren, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, en los últimos 10 años ha habido 11.000 incidentes de incendio, solo en la ciudad de Guayaquil. En los últimos 10 años ha sido bárbara la situación. ¿Por qué? Porque solo estoy hablando de la ciudad de Guayaquil, porque por lo general en los lugares alejados de la ciudad, las construcciones no son de hormigón, son de, por lo general de madera o de bambú o de algún otro material que es altamente inflamable y por supuesto las instalaciones eléctricas no cuentan con con los mínimos estándares de seguridad, lo que hace que muchas personas hayan perdido la vida y por supuesto sus bienes. Otro es daños a equipos, posible también interrupción del suministro eléctrico. Cuando ya son cortocircuitos grandes, eh, ¿a qué referimos cortocircuitos grandes? Por lo general, un 60% tienen que ver con la destrucción de los transformadores. Bien, los transformadores son el alma del envío de electrones a nuestros hogares. Entonces, si estos sufren afecciones por cortocircuitos, seguramente una gran parte del tendido eléctrico va a quedar inoperativa, es decir, no va a haber luz en esos puntos. Entonces, de ahí la importancia de tener las protecciones. Vamos a hablar sobre los entornos residenciales, ¿sí? Hay tipos de cortocircuitos en el hogar y lo que vamos a hacer es un poquito identificar los cortocircuitos comunes, ¿sí? Vamos a identificar los cortocircuitos comunes y los cortocircuitos comunes se dan en toma corrientes, ¿sí? Por lo general cuando se manipulan con manos mojadas, es decir, nosotros estamos con el líquido vital en las manos o no nos secamos bien y obviamente tocamos terminales, sufrimos un choque eléctrico. Otra cosa importante, sufrimos graves consecuencias por traumatismos eléctricos cuando hacemos instalaciones sin el correcto calzado. De hecho, cuando vamos a hacer eh, operaciones eléctricas, es importante tener un adecuado calzado. La norma nos dice que al menos sean de goma, ¿sí? O de cauchos con un alto grado de aislante y de aproximadamente 2 a 2,5 centímetros de grosor. Eso nos dice la norma. Por lo general no lo hacemos, a veces usamos calzado deportivo que no tiene esta normativa y no es que aísla plenamente los pies de la tierra, ¿no? Provocando que a veces se cierre un circuito y es por eso que los electrones puedan viajar por nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Sí, el calzado dieléctrico es muy útil, sí es correcto, es realmente uno de los puntos importantes porque separa el cuerpo humano de la Tierra, siendo la Tierra el elemento clave que busca el electrón llegar. El electrón es como un vehículo, lo que busca es llegar a Tierra, es decir, a las zonas que ofrezcan menor resistencia. Por ende, la Tierra ofrece resistencias muy cercanas al cero. Es por ello que los electrones por cualquier medio van a intentar llegar a ese punto. Esa es la naturaleza de los electrones. Por ende, la corriente que pasa a través de un cuerpo de un conductor es afectada directamente por ellos. Recordemos que el cuerpo humano, el 70%, o mejor dicho, el 62% del cuerpo humano está constituido de agua y la sangre, como los órganos y mucho de nuestro cuerpo, tiene sales minerales. Es decir, que prácticamente nosotros somos una verdadera o batería o conductor, que lo que hace que la electricidad fluya a través de nosotros de forma muy operativa. Cuando vamos a hacer instalaciones eléctricas, es preferible realizarlo con la mano derecha. ¿Por qué?
porque en este lado no tenemos el corazón. Entonces, si sufrimos un choque eléctrico, por supuesto nos veremos afectados, pero no de una forma fatal. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando operamos y tenemos un choque eléctrico, si lo hacemos por el lado izquierdo, eh, está en nuestro lado del corazón, él mismo podría sufrir una afección y nosotros podríamos tener un deceso por un paro respiratorio, o sea, una afección cardíaca. ¿Por qué? Por el choque eléctrico, ¿no? El choque eléctrico en el corazón no es nada bueno, afecta o paraliza el proceso de palpitación y por ende, pues la persona puede sufrir un shock. Es por eso que es oportuno utilizar la diestra para realizar actividades de instalación, especialmente cuando estas son significativas, son bifásicas o trifásicas, ¿sí? Especialmente en estos niveles de tensión, es muy importante realizar. O un problema serio es las personas que son zurdas. Bueno, hay, por supuesto, oportunidades de utilizar cuando somos zurdos, las mallas con retorno a tierra. ¿Qué quiere decir? Son manillas o mallas, como querramos llamarle, que tienen un cable que se conecta a tierra. Entonces, si sufrimos un choque eléctrico, la electricidad llega hasta nuestra mano, pero se desvía a través de la manilla porque la manilla ofrece menor resistencia que el cuerpo. Y como les digo, los electrones lo que buscan es el camino con menos resistencia. Por ende, viajará por la manilla. Entonces, la manilla es otro punto importante. Bien, ¿cuáles son los medios o dispositivos de protección en los hogares? Fusibles, los interruptores automáticos o también llamados breakers, ¿sí? En el sector industrial no se llaman interruptores automáticos, solo en el sector domiciliario o residencial los breaks tienen el nombre de interruptores o automáticos o interruptores automáticos. En el sector industrial se denominan disyuntores, ¿sí? Entonces, si alguien nos dice qué es un disyuntor, inmediatamente nosotros vamos a darnos cuenta que se trata de un break, ¿sí? Dos, dispositivos contra sobretensiones, por ejemplo, los térmicos. ¿Cuáles son los dispositivos de sobretensión? Los térmicos son estos dispositivos y por lo general están sensando la temperatura del conductor. Cuando sufre un conductor un cortocircuito, su temperatura se eleva radicalmente y lo hace en instantes de tiempo, en unidades muy pequeñas, menores a un segundo. Es por eso que estos dispositivos son muy rápidos al detectar este cambio de temperatura en el conductor que abren el circuito, evitando que la persona o el dispositivo sufra averías. Muy bien. No sé si hasta este punto tenemos alguna consulta, caballeros. ¿Está bastante claro esto? Ingeniero, Sí, y los disyuntores magnetotérmicos. muy buena pregunta. Los disyuntores magnetotérmicos son los hermanos mayores de los breakers, ¿sí? O los breaks. Particularmente los termomagnéticos son utilizados en motores de características monofásicas, bifásicas y trifásicas. Al igual que los breaks, los disyuntores termomagnéticos utilizan el principio de control de corriente. Así, al igual que los breaks tienen, por ejemplo, unas unidades de 10 amperios, los disyuntores termomagnéticos tienen esa propiedad, pero a unidades más grandes, ¿sí? Por lo general, son altamente utilizados en motores, en bombas, en elevadores neumáticos, no solo neumáticos, también de hidráulicos, en fin, particularmente estos termomagnéticos utilizan el principio del electromagnetismo para realizar la apertura o cierre de un circuito y son muy utilizados en cambio en el sector de la industria, ¿correcto? Por eso se dice que cuando yo necesito arrancar un motor, yo tengo que tener un termomagnético y un térmico. El Mm, termomagnético protege, por ejemplo, en el caso del motor,
de sobrecorrientes, ¿ya? En cambio, el térmico, ¿sí? Puede ser que a lo mejor el motor le está llegando corriente adecuada, pero a lo mejor este se trabó, por ejemplo, está conectado a una banda transportadora con altísimo peso. A lo mejor está pasando corriente, pero por el esfuerzo no arranca el motor. ¿Qué va a pasar con este motor? Se va a calentar. A lo mejor el termomagnético no se dispara, pero ya el motor está sufriendo demasiado. Ahí es donde actúa el térmico, en cambio. Está leyendo constantemente la temperatura del cable y si este sufre un radical cambio de temperatura, también lo abre al circuito. Entonces, el termomagnético y el térmico o relé térmico actúan en común. Uno controlando la corriente y el otro controlando la temperatura del conductor. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Bien, muy bien. Dentro de lo que son los tipos de cortocircuitos en el hogar, en lo que respecta a instalación y mantenimiento, hay que realizar una instalación adecuada y un mantenimiento regular. A ver, por lo general, en la mayoría de los hogares está entrando ya 220, es decir, dos fases y un neutro, ¿correcto? Eh, Hay una situación importante que muchas de las veces nosotros no planeamos la potencia instalada. ¿Recuerdan la clase de potencia máxima instalada? Nosotros no hacemos un cálculo de las cargas que va a tener ese hogar. Y a lo mejor a una de las líneas, por ejemplo, a la fase uno le sobrecargamos de casi el 80, el 70% de las cargas eléctricas y la otra fase no, o sea, solo un 30%. Eso se llama desbalance de fases. Eso no es nada bueno y puede ser peligroso. Si bien es cierto, pueden variar entre unos 10 a 15%, creo que esa es una norma adecuada, es importante que tengan una aproximación de balance si hablamos de circuitos bifásicos. Por eso se hace una lectura de corriente oportuna y se va midiendo para poder realizar una normativa. Entonces, la instalación a lo mejor en esos casos no es adecuada. Exactamente en el Ecuador, de cada tres instalaciones, dos no tienen una instalación adecuada. ¿Por qué? Porque no hacen una previsión de la instalación máxima que necesita el hogar y muchas de las veces dentro de dos fases que utilizan, a una la sobrecargan más que la otra, produciendo un desbalance. Esto hace que uno de los cables se caliente más, se deteriore más, o sea, a la larga ofrezca más resistencia e incluso paguen más en su cuenta eléctrica. Miren, entonces una oportuna instalación eléctrica evita de problemas, evita de sobrecalentamiento del conductor e incluso nos ahorra un poco de dinero porque el cable no es tan resistivo, es más conductivo cuando hay mantenimiento o balance de fases. En cambio, en el mantenimiento regular implica revisar continuamente cómo están los breaks, ¿sí? Por lo general, un mantenimiento de break se lo hace cada 3, cada 4 años. Se revisa cómo está el sistema de aterrizaje a tierra. Por ejemplo, yo les había indicado que para instalar una varilla de tierra se prepara valga la redundancia, la tierra, es decir, el lugar donde se va a empotrar o poner la varilla. Por lo general se lo prepara con cal y carbón y a veces grava. Lo que hace es que estos elementos hagan que el terreno ofrezca una resistividad muy cercana al valor cero. Y como ustedes saben, los electrones buscan el lugar que ofrezca menos resistencia. Por ejemplo, si cae un rayo y si está verdaderamente aterrizada a este tipo de tierras con cal, carbón y grava, el rayo buscará la tierra y no afectará a los dispositivos, ¿no es cierto? O provocará alguna anomalía eléctrica. Entonces, esos sistemas también son protecciones contra circuitos. Bien, acá podemos observar unos elementos importantes. Miren, estos son fusibles, ¿sí? Acá también tenemos fusibles.
algunos condensadores también hacen las veces de dispositivos de control en circuitos pequeños o los Zener. Acá también tenemos tiristores que ya los vamos a analizar conjuntamente y se van a familiarizar con cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo hacemos una protección adecuada contra cortocircuitos? Pues eh, se deben respetar las siguientes reglas. En primer lugar, el poder de corte del aparato debe ser de al menos igual a la corriente máxima del circuito. O sea, esto supone el punto de instalación. Al referirme al aparato, pues me estoy refiriendo a un break, ¿no? El break debe ser por lo menos igual a la máxima corriente que va a soportar el circuito. Y es lógico. Si es menor, se va a estar disparando cada vez. Y si es mucho mayor, sí, a lo mejor no nos protege. Entonces, uno de los puntos adecuados en la protección, es decir, usar breaks, debe ser que al menos sea igual a la corriente máxima del cortocircuito o de la carga máxima. Dos, el tiempo de corte. Para un cortocircuito que se produzca en cualquier punto de instalación, no debe ser superior al tiempo que hace aumentar la temperatura en los conductores hasta su valor máximo admisible. En este caso, unos pocos segundos. Los relés térmicos son muy importantes aquí. Eso nos dice este punto. Y justamente los mismos se ajustan. Hay algunos que tienen un ajuste automático y actúan inmediatamente cuando el conductor sube de temperatura, cuando se produce un cortocircuito. Entonces ellos abren el circuito, por eso se llaman relés térmicos, porque abren y cierran el circuito, evitando también daños y afectaciones. Entonces, por ejemplo, acá podemos observar un, un pequeño circuito. Aquí tenemos el termomagnético break, ¿sí? La protección contra un cortocircuito, pues cuando aumenta la corriente de forma significativa, el break abre el circuito, evitando que se ponga en corto el circuito malla o la malla eléctrica que hace referencia, ¿no es cierto? Entonces, estos interruptores o termomagnéticos se disparan en milisegundos, protegiendo, por supuesto, al conductor de forma eficaz. ¿Por qué? Por su disparo tan rápido. Estamos hablando de menos de un segundo. Bien, capacidad de corte. El poder o capacidad de corte de un automático de protección debe ser al menos igual a la corriente máxima de cortocircuito que se presume puede producirse en un punto en el que se haya instalado el aparato. Por ejemplo, el poder o capacidad de corte dice que debe ser mayor o igual a la corriente máxima de cortocircuito, ¿sí? Entonces, esto nos dice ese elemento. La corriente máxima de cortocircuito que se supone debe tenerse en cuenta es la corriente de cortocircuitos trifásica o IC3 para los circuitos trifásicos, es decir, que tienen tres fases más un neutro. Recordemos, un cortocircuito trifásico involucra cuatro líneas, tres fases y un neutro, ¿sí? Estos ya son considerados cortocircuitos peligrosos. ¿Por qué? Porque si una persona está cerca del cable, puede ser atraída al mismo. O, en su defecto, si está tomando el cable, en peor de los casos, y este sufre un cortocircuito, no podrá soltarse. Se produce como un efecto o fenómeno llamado de adhesión eléctrica, que hace que lo suelte ya cuando pierde bastante resistividad, es decir, peligrando notoriamente la vida de las personas. Y por supuesto, en algunos casos produciéndose la incineración del cuerpo. Lastimosamente, aquí en la ciudad ha habido algunos casos lamentables por no llevar la protección adecuada o por no tomar en cuenta las normas de conexión. Eh, las normas más importantes, llevar calzado aislante, manipular con la mano derecha los cables y si es posible, en lo posible, usar manillas
con conexión a tierra. Algunos casos no hay cómo usar manillas de protección a tierra porque a veces nos toca trabajar en alturas, ¿sí? Entonces, en esos casos es importante tener un aislante, especialmente en nuestro cuerpo, en este caso en los pies, que no permita que nosotros hagamos las veces de un conductor, ¿sí? Bien. La corriente de cortocircuito IC2, bueno, vamos a analizar estos puntos y vamos a ver la diferencia entre un cortocircuito de voltaje frente a un cortocircuito de corriente. Yo he preparado aquí un short, un video muy cortito para ver la diferencia, cómo afecta al conductor un cortocircuito de voltaje y otro de corriente. Vamos a ver cuál de los dos es más peligroso. Y ustedes me van a dar luego la indicación. Es por eso préstenle mucha atención. No sé si se alcanza a ver una imagen acá. Sí, Inge. Sí, que sí. Bien, voy a intentar alzar el máximo volumen acá, a ver si me ayudo. Ahí. Listo. Prestémosle atención. Este es un cortocircuito de mucho voltaje, pero muy poca corriente eléctrica. Como pueden ver, crea un arco eléctrico que es ese rayito de color morado. Sin embargo, no derrite el conductor eléctrico. Y este es un cortocircuito de poco voltaje, pero mucha corriente eléctrica. Y aquí es todo lo contrario. No crea arco eléctrico, pero sí derrite el conductor eléctrico. Bien, ustedes pudieron observar claramente los tipos de cortocircuito. El primero era un cortocircuito de voltaje. El segundo es un cortocircuito de corriente. ¿Cuál para ustedes consideran que es más peligroso? El segundo, Ya. ¿El de corriente es Inge el segundo? Sí, el de corriente. ¿Por qué consideran que el de corriente es más peligroso? Se genera mayor arco, destruye el revestimiento y de la parte del otro componente. E incluso tiene mayor alcance también. Claro, correcto. Hablando en términos destructivos, ¿qué destruye más, el voltaje o el paso de corriente? la corriente, Eso de La corriente. corriente, la corriente, correcto. La corriente no es más que el paso de miles y miles o millones de electrones por un conductor en una unidad de tiempo. Por ejemplo, un amperio no es más que una cantidad importante de electrones que pasan por un conductor en una unidad de un segundo. Durante un segundo lo que pasan n electrones, ¿no es cierto? Entonces aquí pudimos observar cómo sus casos se dieron. Miren, vésenle mucha atención a la primera parte. Este es un cortocircuito de Le voy mucho a parar voltaje, el pero muy programa. poca corriente eléctrica. Miren, si ven este arco, ¿no es cierto? Aquí, un color medio violeta, se llama plasma. ¿Cómo es que se llama? Plasma. plasma, Ya. Recientemente los científicos se pusieron de acuerdo y dicen que es el cuarto estado de la materia. Siempre en la escuelita nos enseñaban que solo había tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Punto. Pero ahora las autoridades de la ciencia nos dicen que hay un cuarto estado y es el plasma. Esto es plasma, caballeros. Este es un cortocircuito de ¿Sí? mucho voltaje, pero Esto es muy el poca plasma. corriente eléctrica. ¿Ya? Algunos quieren manipular el plasma. Sí, están intentando hacer aplicaciones con el plasma. Buscan ver qué pueden hacer con plasma, ¿no? Ejemplo, el principio de Tesla era utilizar el plasma para transmitir electricidad de forma inalámbrica, con las famosas bobinas Tesla, ¿cierto?
Ustedes han observado unas bobinas Tesla que tienen una esferita y cuando pones la mano producen estática, ¿no? Y un color muy, muy interesante y una forma de rayos y tanta cosa. Bien, eso es un cortocircuito por voltaje, ¿no? Y obviamente el de corriente que pudimos observar es el destructor y ese es el que mata. No mata el voltaje, mata la corriente. Estamos. Por eso se dice que en algunos casos, sufrir un choque eléctrico en las mismas condiciones monofásico y bifásico, preferible sufrirlo con un bifásico, porque al aumentar el voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Si se aumenta el voltaje, la corriente, ¿qué pasa? La corriente disminuye. Y al disminuir la corriente, hay menos, se puede decir, peligrosidad de sufrir un choque o un paro respiratorio o una afección en la salud, ¿no? En algunos casos eso se menciona. Bueno, creo que he preparado acá algo más. Bien, vamos a hablar sobre los cortocircuitos de muy baja tensión. Nosotros podemos hacer un circuito, de hecho, lo hicimos hace unos 2 años atrás en pandemia. Lo mandé a hacer justamente con los estudiantes que ya se graduaron, ya ellos ya son profesionales, están trabajando ya. Eh, Hicimos una protección con cortocircuito de baja tensión y, por ejemplo, solo se utilizó electrónica pasiva. Yo voy a mostrar acá un prototipo, ¿sí? Mm, Muy parecido, veamos. Este es un pequeño circuito para protección de cortocircuito. Funciona exclusivamente con 12 voltios. Aquí, por ejemplo, voy a alimentar ese motor y funciona la perfección. Ahora voy a provocar un cortocircuito e inmediatamente se corta la energía y ya no puede seguir haciendo cortocircuito. Ahora voy a presionar el botón pulsador y se resetea. Y otra vez en estos dos cables tengo los 12 voltios. Sí, pudieron, sí que estaba un poco rápido. Unimos un terminal de la bobina con el contacto normalmente abierto. Ahora conectamos un terminal del botón pulsador al terminal común del relevador y el otro terminal lo conectamos a este terminal de la bobina. Ahora conectamos el terminal negativo del LED al contacto normalmente abierto. Ahora conectamos el terminal negativo del LED rojo al contacto normalmente cerrado y los dos terminales positivos los unimos. Ahora conectamos un terminal del resistor a los dos terminales positivos y el otro terminal del resistor lo conectamos al otro terminal de la bobina. Ahora conectamos dos cables de esta forma. Y por último conectamos los 12 voltios. El positivo lo conectamos a este terminal de la bobina y el negativo lo conectamos a este terminal del botón pulsador. Sí, pudieron observarlo. Una pregunta, ¿este resistor será de 1/4 de vatio o no? Al referirme de 1/4 de vatio me estoy refiriendo a las resistencias normales, ¿o no? ¿Qué opinan? Pareciera que fuera un resistor normal. Bien, estos resistores no son de 1/4 de vatio, ¿sí? Estos son de al menos 1 vatio, son más gruesitos, ¿sí? Son de 1 vatio. 1.8. Sí, son de 1,8 kilo ohms, pero en términos de potencia de 1 vatio. Los pequeñitos que ustedes manejan en PCBs o en cualquier otro circuito, o para los que dan o calzan en los protoboards, son de 1/4 de vatio. Este es 4 veces más potente, es decir, es de 1 vatio. ¿Ya? Entonces, esta es una forma, miren, también interesante de tener un relé contra cortocircuitos, miren. ¿Sí? Esto es en corriente continua, ¿sí? En corriente continua también podemos hacer cosas muy interesantes. Bien, no sé si ustedes observaron acá, quiero que por favor se ubiquen en el entorno virtual. Hay una pequeña consultita, no sé si ya la pude subir, permítanme un minuto. Entonces, nos ubicamos en la materia de, perdón, de instalaciones eléctricas. Perdón. De instalaciones eléctricas, aquí.
Recuerden, nosotros estamos en la unidad 3. Esta es la unidad 3, ya está habilitada. Hay un error que yo he cometido. Hay una consulta por hacer. Yo la voy a subir en breve para que la tengan en cuenta. Es una consulta bastante sencilla sobre el término de cortocircuitos, ¿ya? Y esta tarea parece que tuve un error. Aquí también ya está subida la materia. En breve también estará el video. Y la tarea es una consultita sobre cortocircuitos que en unos 5 minutitos más ya la van a tener lista. Y esta pues, corresponde al deber de PLC Logo. Aparentemente he tenido aquí una confusión. Y para que lo tengan en cuenta, entonces hay una tareita, por favor, en instalaciones eléctricas. Bien, por ahora no Inge, los quiero molestar más. Sí, coménteme. y esa Estimado. tarea de PLC, yo ya la subía, la borro de instalaciones eléctricas, va a enviar la misma en la materia de PLC, Sí, la misma voy a pasarla, entonces simplemente la volvemos a subir, me disculpo, es que como las dos materias pero son entonces, similares, aparentemente he sufrido ahí una equivocación y a lo mejor intercambié las materias. Entonces, entonces eh, la borro y la subo en PLC. no es necesariamente borrarla, simplemente otra vez la sube, pero en este caso a la materia de PLCs y Ya, perfecto. al debercito y hoy día mismo para que lo tengan listo en unos 5 minutos. Justamente en unos 5 minutos lo van a tener listo. Bueno, vamos a quedar acá con el término de la materia de